Gracias. Buenos días a todos. En nombre de la magistrada presidenta, de mi compañero el magistrado Alejandro Abante y el propio, les agradecemos a ustedes, consejeras, consejeros, magistradas y magistrados que nos hacen el favor de acompañarnos en esta cuarta reunión de consejeras, consejeros, magistradas y magistrados de la circunscripción quinta electoral que se convocó para esta ocasión. Mi agradecimiento a la magistrada Marta por sus comentarios tan obsequiosos. Ustedes saben que finalmente sin la concurrencia de todos ustedes, pues estos eventos no tendrían ningún sentido. Creo que la tónica que deben tener estos eventos es precisamente la de un diálogo, porque es a través del conocimiento del contexto que estamos enfrentando en cada proceso electoral. Cada uno de ellos es variante, es como finalmente se pueden tomar las mejores decisiones. El objetivo precisamente de estos eventos es establecer una cúspide de lo que van a ser sucesivas comunicaciones personales, telefónicas, ahora los chats, en fin, y a través de las cuales nos permite a nosotros comprender las problemáticas que se vienen enfrentando, qué distintas decisiones y consideraciones en las sesiones públicas se hacen cuando uno tiene esta comunicación, estos diálogos, esta interlocución, sobre todo de aquellos institutos y los tribunales que tienen muy cerca a los actores políticos, el contexto, cómo se van desarrollando cada uno de los procesos electorales. Esto nos permite a nosotros tomar mejores decisiones. Y precisamente en esta mesa que fue convocada para esta ocasión es que tiene que ver con la realización del cómputo de una elección a pesar de la destrucción de los paquetes electorales. Es vivencia pura. Nosotros podemos evocar algunos nombres, está el caso de San Lucas en el estado de Michoacán y otros más en el estado de México, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Malinalco, donde se presentaron estas situaciones y algunos otros más en el estado de Michoacán. ¿Y qué es lo que nosotros podemos advertir? Que pues muchas veces no se tiene la suficiente malicia como para tener esa perspectiva y ver cuáles son los caminos que van a adoptar aquellos que consideran parte de sus estrategias o del sistema de profesionalización en la realización o participación en los procesos electorales. Y entonces, cuando se recurre a que invoca mi compañero Alejandro como el sistema de casos, es como se puede obtener las mejores experiencias, los mejores análisis de cuáles son las soluciones que deben darse o cómo nos podemos anticipar para precisamente evitar que se lleguen a verificar estos problemas. La experiencia es fundamental. Entonces, yo les quiero decir que el hecho de que estén el día de hoy todas y todos ustedes en este evento y que en este panel se encuentren convocados de los tribunales e institutos electorales, pues es fundamental porque nos van a marcar muchas rutas para anticiparnos a estos problemas y dar las mejores soluciones. Y yo lo que les quiero destacar es que de estas cuestiones, pues lo más que pude hacer fue una especie de reproche a los actores políticos que tenían representantes de por qué cuando se trataba de resolver problemas que estaban relacionados con el traslado de los paquetes y que no llegaban esos paquetes o bien que llegaban los paquetes con claras muestras de alteración y que después
había necesidad de hacer un trabajo de reconstrucción de los resultados, porque no se habían aportado las copias de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, cuando, de acuerdo con la Constitución, son corresponsables de la conducción de los procesos electorales. Solamente tuve ese camino, y además de tomar determinaciones con la magistrada Marta y la magistrada Amparo en ese entonces, y era precisamente de respaldar el trabajo que se había realizado en las mesas directivas de casilla, y que era el que nos llevaba a la conclusión de la certeza sobre un resultado cierto. Pero bueno, ya no ocupando más el precioso tiempo que corresponde a los ponentes, reiterando mi gratitud a la magistrada Marta y el Tino para la celebración de este evento y su capacidad de convocatoria, quiero hacer la presentación del primero de nuestros ponentes, mi amigo el doctor Ramón Hernández Reyes, quien es consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, maestro en Gestión Pública Aplicada, con mención honorífica, y candidato a maestro en Administración, doctor en Derecho, con mención honorífica. Se ha desempeñado laboralmente en el sector privado, así como en el gobierno del Estado, siendo sus cargos más recientes el de consejero y presidente del Comité Distrital 10º Morelia Noroeste, así como secretario general del Instituto Electoral de Michoacán de 2004 a 2013. Actualmente es consejero presidente de dicho instituto, designado por el Congreso del Estado del 21 de marzo de 2013 al 30 de septiembre de 2014, y por el Instituto Nacional Electoral a partir de esta última fecha. Desde febrero de 2016 fue designado presidente de la Asociación de Presidentes y Presidentas de Institutos y Consejos Electorales de las entidades federativas. Como docente impartido cátedra en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia, así como en la Universidad Anáhuac, Querétaro, La Salle, Vasco de Quiroga, Latina de América, Tecnológico de Monterrey, Campus Zacatecas y Universidad de Colima, entre otras. Pertenece a diversas asociaciones estatales, entre las que se destaca la Barra Michoacana, Colegio de Abogados, de la que es vicepresidente, el Instituto de Administración Pública del Estado y la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene diversas publicaciones y ha participado en varios cursos y seminarios de capacitación en materia electoral. Doctor Ramón, tiene el uso de la palabra, tienes el uso. Muchas gracias, mi querido magistrado Juan Carlos. Me sumo a la felicitación que hiciera mi querida presidenta, la magistrada Marta, y un agradecimiento por todo el apoyo que en tu presidencia estuviste dándonos de manera incondicional a todos los institutos y también a los tribunales que conformamos la quinta circunscripción. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera primeramente agradecer a mi querida amiga presidenta de la Sala Regional de aquí de Toluca, del Poder Judicial de la Federación, por esta anfitrionía y por esta iniciativa. Siempre se ha caracterizado por tener muchísimo entusiasmo y muchísima iniciativa en estas actividades que son muy importantes para nosotros, y estoy seguro que estando al frente de esta importante actividad que es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a contribuir con la unión de todos y cada uno de los órganos que conforman la quinta circunscripción. Mi respeto y agradecimiento y cariño, mi querida magistrada Martita. Quiero agradecer también y darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo magistrado Alejandro Abante. Sea bienvenido aquí a la quinta circunscripción. Le agradecemos también muchísimo todo el apoyo que se nos ha dado. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos los queridos presidentas y presidentes de los institutos electorales de la quinta circunscripción, y desde luego también a las consejeras y consejeros también de los institutos electorales, también
Muchísimas gracias por la presencia de los señores presidentes y magistrados de los tribunales electorales de la quinta circunscripción, y un agradecimiento y saludo especial a mis compañeros consejeros del Instituto Electoral de Michoacán, mi querida amiga Marta, mi querida amiga Elvia y mi querido amigo Román. Desde luego es un gusto compartir esta mesa con mi querido amigo Memo, que estuvo también de presidente del Instituto Electoral de Colima y ahora es nuestro prototipo porque también es presidente del Tribunal Electoral de Colima. Desde luego un abrazo fuerte también a mi querida amiga Ale, que hemos compartido varias batallas juntos desde los institutos electorales, ella al frente del Instituto Electoral de Colima y mi querido amigo señor presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Entrando un poquito a la materia, perdón, previo a, muchas gracias también al personal del Tribunal Electoral de la Sala Regional de aquí de Toluca por la realización de este evento, que también es muy importante su participación. Entrando un poquito a lo que es la materia que nos corresponde platicar el día de hoy, quisiera comentarles un poco los antecedentes en el caso de Michoacán. Cuando estaba de secretario general en el Instituto Electoral de Michoacán, en el año 2004, se hizo un acuerdo por primera vez en virtud de que teníamos nosotros la amenaza en un municipio, que era el municipio de Paracho, de que se llevara a cabo la destrucción o no se dejara instalar las casillas en el propio municipio. Las personas de ahí habían sacado muy bien sus cálculos y sus cómputos y llegaron a la conclusión de que el no dejar instalar aproximadamente 6 casillas de las 24 que habían, con eso era causa suficiente para el efecto de que se decretara la nulidad de la elección en ese municipio. Preocupados en ese entonces el Consejo General del Instituto y su servidor, me tocó elaborar un proyecto de acuerdo en el cual se estipulaba de que aun y cuando no se pudiesen instalar las casillas en su totalidad, sería suficiente para los efectos del cómputo las casillas que sí se pudieron instalar y las que se tuvieron como válidas. Este caso, que fue un caso sonado, y permíteme el comentario, lo digo con toda humildad del caso, fue una situación que fue resuelta en su momento en sala superior por parte de la entonces magistrada Berta Alfonsina Navarro. Esto redundó en la confirmación de la elección. Efectivamente, no dejaron instalar 5 casillas en el municipio de Paracho y se hizo el cómputo con las casillas que se tenían en ese entonces y se declaró válida la elección. Lo mismo nos sucedió desgraciadamente en el año 2007 en Zamora, que fueron quemadas prácticamente la totalidad de los paquetes electorales. Nos pasó lo mismo en Aquila en el 2007, en el 2011 nos pasó lo mismo en propio Aquila, en un municipio también que se llama Tarímbaro, que está muy cercano a Morelia, y en el 2014-2015 nos pasó de nueva cuenta en Aquila y nos pasó también en un municipio que se llama José Sixto Verduzco. Con el transcurso del tiempo fuimos mejorando lo que son los criterios que se tuvieron para el efecto de llevar a cabo de manera preventiva un acuerdo en el cual se garantizara a todos y cada uno de los michoacanos que se iba a realizar el cómputo aún y cuando los paquetes electorales fueran destruidos, aún y cuando no se dejase instalar no se dejasen instalar las casillas, pero la única modalidad que hubo en este sentido es que, como ustedes recordarán, la reforma electoral trajo consigo de que fuera facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, lo que es obviamente todo lo referente a la instalación y la ubicación de las casillas y también obviamente a la capacitación de los funcionarios de mesas directivas de casilla. Esto trajo consigo de que tuviéramos una serie de pláticas y charlas con la Junta local del Instituto Nacional Electoral, con mi amigo Joaquín Rubio, para el efecto pues de implementar distintos mecanismos que tuvieran como finalidad el garantizar precisamente
el respeto del voto de los ciudadanos de cada uno de los municipios. A manera también de colofón o antecedente, se instaló en Michoacán desde prácticamente el inicio del proceso electoral una mesa de coordinación junto con distintas autoridades para el efecto del tema de seguridad. En todos los estados existe un grupo de coordinación de seguridad que lo encabeza el señor gobernador, al cual nosotros participó mi querido amigo René, que estaba en ese entonces de presidente, aquí también a don Alejandro le correspondió en las extraordinarias, pero es un grupo sano, un grupo bueno que te sirve para el efecto de distensionar y analizar cuáles son todos y cada uno de los escenarios de seguridad que se daban en el estado. Y adicionalmente instalamos la mesa de gobernabilidad, en la cual estaba al frente o presidida por el secretario de gobierno y por distintos actores que tenían que ver con la seguridad y también con el tema de las elecciones, tanto administrativa como jurisdiccionalmente. Esta mesa nos ayudó mucho también a distensionar cualquier tipo de conflicto que se daba, porque se sentaron también en esta mesa los presidentes estatales de los partidos políticos. Bien, teniendo este aspecto como antecedente, nosotros teníamos ya un seguimiento muy puntual de las zonas que pudiesen generar algún tipo de amenaza durante la jornada electoral y durante el cómputo para el efecto de garantizar eso a los ciudadanos. Déjenme comentarles que el viacrucis, por así decirlo, la atención que se le debe de tener en estos casos tiene que ser desde el propio traslado de los paquetes electorales para ser repartidos, desde la propia instalación de las mesas directivas de casilla, desde el traslado de los paquetes ya que se cierran las mesas directivas de casilla a los comités distritales y municipales, y también lo que es propiamente el cómputo. O sea, esos son las etapas en las cuales se debe de poner especial atención. Precisamente cuidando este aspecto, el Consejo General a través de mis compañeros consejeros y de su servidor aprobamos el día 6 de junio, hicimos un acuerdo en el cual se aprobaban los lineamientos. Esto fue propiamente en la madrugada que hicimos este acuerdo, mis compañeros lo recordarán perfectamente, en el cual se aprobaban mecanismos en los cuales se realizara el cómputo en casos extraordinarios. ¿Cuál fue el plus o lo que teníamos de más en este acuerdo, a diferencia del acuerdo 2011 o del acuerdo 2007? Bueno, que hicimos una estrategia no solamente de análisis de la situación que se venía desenvolviendo en todos y cada uno de los municipios junto con los grupos de seguridad. Estoy llamando aquí al Ejército Mexicano, a la Marina, a la Policía Federal Preventiva, a la Policía Estatal, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, también al CISEN, y desde luego con mis compañeros de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Estado. Teníamos ya prácticamente un seguimiento de cuál era el desenvolvimiento en los escenarios que nos pudiesen preocupar de cierta manera. Esto no es un caso que les estemos dando seguimiento en los últimos años, es un seguimiento que creo que se le debe de dar independientemente de cualquier cuestión. Eso te sirve mucho para garantizar precisamente el buen desarrollo de la propia elección. Y bueno, hicimos este operativo y también hicimos un operativo importante que pedimos al Instituto Nacional Electoral y con personal del Instituto Electoral de Michoacán, que al cierre de las casillas se tomara una foto certificada de las sábanas y se pudiese en la medida de lo posible certificar las actas de
cómputo de las mesas directivas de casilla para el resguardo de los secretarios y presidentes de los comités distritales y municipales. Incorporamos también otro elemento adicional en los casos en los cuales nosotros íbamos a llevar a cabo de cualquier manera el cómputo, y son prácticamente 3 los casos, como ustedes pueden verlo. El primer caso es cuando no se instalaran las mesas directivas de casilla, que el cómputo se iba a hacer con la instalación de las mesas que sí se pudieron llevar a cabo. El otro caso también es cuando el paquete electoral no llegara al Consejo Electoral, que se computarían en términos generales con las actas con las cuales se contaban, para lo cual el secretario en la mayoría de los casos de los comités distritales y municipales no solamente contaba con las copias certificadas de las casillas, es decir, de las actas de cómputo, sino también de manera inmediata llevó a cabo el resguardo de esta documentación. Y ahorita les voy a comentar el caso de Aquila y el caso de José Sixto Verduzco. Y también si no se tenían las actas, bueno, contar con algún documento indiciario que nos permitiera, nos diera la certeza precisamente de que se contaran con esta documentación. Pueden darse 3 supuestos. Miren, el primer supuesto es del traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales y municipales. El segundo supuesto de riesgo puede ser también en el resguardo que se haga en los comités distritales y municipales, y el tercer sector de riesgo, que es el más problemático, cuando se está llevando a cabo el cómputo distrital y municipal. ¿Por qué? Porque muchos partidos políticos en las comunidades, en los pueblos, creen de manera incorrecta, que este es un aspecto también que se sugiere que se haga una difusión plena de lo que es el PREP. Piensan que lo que viene consignado en el PREP son los resultados oficiales, y cuando se llega al momento del cómputo y los resultados cambian, es cuando se empieza a generar la molestia en este caso. En el caso de Aquila, ¿qué fue lo que nos pasó? Aquila se encuentra en una parte enclavada del estado, que es una zona de sierra, es una zona montañosa, y tuvimos nosotros el problema ahí del traslado de los paquetes electorales de 3 comunidades al comité municipal de Aquila. En este caso, en el municipio de Aquila se cuentan con 17,926 ciudadanos, y fue emitida una votación equivalente al 73.73%, que son casi 13,200 ciudadanos. Donde tuvimos nosotros problemas que nos quitaron y nos quemaron los paquetes electorales fueron en 3 comunidades, que es La Guagua, Barranca de López y El Atrancón, que vienen siendo precisamente aproximadamente 7 paquetes electorales que nos fueron destruidos. Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros recibimos los paquetes electorales en el Consejo General, atrajimos lo que fue el cómputo, y nosotros validamos prácticamente el cómputo, y solamente tuvimos un caso en el cual fue presentado por parte de los representantes de partido copia simple, y la cotejamos y no se pudo hacer el cómputo, de tal suerte que únicamente una casilla de las 23 que se tenían no fue posible computarla. Los resultados obviamente están ahí a la vista. Se destaca lo que es el resultado precisamente de la planilla que ganó, que fue la conformada por el PRD, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, que fue superior al Partido Verde Ecologista. En esa casilla precisamente que no se computó fue en donde existió el cambio de resultados. ¿Qué nos pasó en este municipio? Bueno, este municipio se impugnó ante el Tribunal Electoral, se impugnó también ante Sala Regional, y fueron confirmados los resultados del propio cómputo. En el municipio de José Sixto Verduzco fue diferente. En José Sixto Verduzco, cuando se hizo el cómputo y se terminó el cómputo, el partido perdedor
bueno, hizo su llamado a los militantes y sacaron todos y cada uno de los paquetes electorales. En el centro de la ciudad se quemaron todos los paquetes electorales. En este caso hubo un número mayor de ciudadanos, que es de 20,775, y la votación emitida fueron de 13,883. El punto que sí me interesa que tomemos en consideración es que en ambos casos la participación ciudadana fue mayor o fue casi del 70%. Se instalaron las 37 casillas, pero el problema que tuvimos es que fueron destruidas todos los paquetes electorales. Entró un grupo armado, sacó los paquetes y los quemó absolutamente todos. Pero gracias al operativo que habíamos hecho nosotros de manera previa y que ya teníamos nosotros ese antecedente, fue que el secretario certificó todas las actas de cómputo de las casillas y de manera inmediata nos las envió, las tenía resguardadas en un domicilio alterno que no era el comité. Déjenme comentarles, porque en Zamora tuvimos la mala experiencia en el 2007 de que dejamos en un lugar alterno las actas, pero nos quemaron prácticamente todo el comité. Entonces, precisamente para evitar esta situación, en un lugar alterno teníamos las actas y se llevó a cabo de las 37 casillas, contábamos con las 37 actas y se llevaron a cabo el cómputo de todas las casillas. De igual forma fue impugnado estos resultados y obviamente se llevó a cabo precisamente el cómputo respectivo y se otorgó el triunfo correspondiente, ¿sí? En términos generales, esta fue nuestra experiencia. Fue una experiencia que fue satisfactoria para nosotros porque se garantizó en todo momento la participación ciudadana y los resultados consignados en el acta. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho, muy amables. Pues vean ustedes, le agradecemos a don Ramón Hernández su participación, cómo precisamente esta cuestión pasa por un proceso de diagnóstico de cuál es el contexto en el cual se van a llevar las distintos actos que corresponden al proceso electoral, e incluso credencialización, distritación, en fin, y a través de esto la acción preventiva de los institutos es fundamental. Las tareas que se realizan por los institutos a través de estos acuerdos administrativos que se anticipan a los problemas que se están vislumbrando. Creo que a través de la información, la documentación, las actas, como fue el caso de lo que nosotros pudimos revisar en Aquila, sus intervenciones y la remisión a los acuerdos precedentes, señor consejero presidente, fue que se pudo llegar a la conclusión de que tenía que validarse esos resultados y evidentemente pues esto ya viene desde 1997, recuerdo en el caso de Chiapas, cuando la Sala Superior también tomó una determinación en el sentido de que no se podría decretar la nulidad de una elección a pesar del contexto tan dramático que se había presentado. Bien, enseguida corresponde el turno a también nuestra amiga la maestra Alejandra Valladares Anguiano, quien es presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Tiene el título de contador público por la Universidad de Colima, estudios de licenciatura en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, candidata al grado de doctora en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. El 30 de septiembre de 2014 es designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejera presidenta para un periodo de 7 años en el organismo público local electoral de Colima, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Consultores e Instructores del Estado de Colima para el ejercicio
2012-2014, presidente del Consejo de Administración del Centro Empresarial Innovación de Occidente, también desde el 2003 al 2014. Diversas publicaciones y ha sido ponente en diversos proyectos de investigación sobre competitividad en foros y coloquios de investigación internacional en la UNAM. Producto de ello son sus publicaciones en Memorias, en donde aborda el tema de competitividad internacional y su relación con la democracia. Conferencista en diversas facultades de la Universidad de Colima, Instituto Tecnológico de Colima y colegios de profesionistas en el Estado. Docente en los grados de licenciatura y maestría del Sistema Tecnológico de Monterrey y asesora en 92 proyectos de investigación para titulación. Maestra Alejandra Valladares, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primera instancia quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros consejeros y consejeras electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima la amable invitación que nos hicieran para participar en esta cuarta reunión de autoridades electorales de la quinta circunscripción y de manera personal por permitirme además participar como panelista. Por ello, mi gratitud, reconocimiento y un especial saludo en esta tarde a la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, la licenciada Marta Concepción Martínez Guarneros, al magistrado maestro Alejandro David Abante Juárez, sumarme a su bienvenida, y por supuesto al magistrado maestro Juan Carlos Silva Adaya, quien además modera el día de hoy esta mesa sobre la realización del cómputo de una elección, a pesar de la destrucción de los paquetes electorales, y por supuesto sumarme al reconocimiento, Juan Carlos. Saludo de igual forma a los presidentes de los tribunales de Estado de México e Hidalgo, así como al presidente y a la presidenta de los institutos de los mismos estados, a sus magistrados y magistradas, consejeros y consejeras y a las autoridades electorales de Veracruz. Finalmente, pero no por eso menos importante, saludo a mis compañeros panelistas el día de hoy, al licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima, al licenciado Alejandro Rodríguez Santoyo, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y al doctor Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, con quienes me da mucho gusto compartir el día de hoy esta mesa. Comienzo pues mi intervención haciendo referencia a la reunión de autoridades electorales efectuada el 29 de enero del año pasado, sin duda una iniciativa exitosa de esta misma sala y de la cual rescato las sabias palabras de Juan Carlos, y si las digo mal ya me corregirás, mi estimado, pero en esencia lo que recuerdo es que nos decías que no había que estar pensando en el score con relación a los acuerdos impugnados y a las resoluciones de los mismos, sino que lo verdaderamente importante era que fuéramos autoridades que tomáramos decisiones. En aquella ocasión, al igual que considero podremos hacerlo en esta reunión, intercambiamos diversos puntos de vista con relación a temas que podrían incidir de manera significativa en las jornadas electorales, asuntos en estado germinal que eventualmente podrían convertirse en tormentas perfectas. La jornada electoral ordinaria en el Estado de Colima y las derivaciones que de ella se dieron fueron sin duda históricas y presentaron una serie de complejidades y retos que en muchos de los casos no pudieron preverse. Es a partir de ello que tanto de manera personal como en el ejercicio de mi función, así como desde la perspectiva institucional, el cúmulo de experiencias recabadas nos permite generar planes de acción para atender a futuro dichos hechos. Específicamente en el tema de cómputos y la eventual destrucción de los paquetes electorales, los puntos que han sido objeto de análisis y de propuestas son los siguientes. El primer tema tiene que ver con la acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante mesa directiva de casilla. Esta tarea fue llevada a cabo por el INE y no se proporcionó al OPLE la información al respecto, por lo que no pudieron atenderse los requerimientos efectuados por el Tribunal Electoral del Estado. Nos parece importante hacer un análisis de las implicaciones de esta disposición desde una perspectiva jurisdiccional, bajo la premisa de carga de todas las partes involucradas de aportar las fuentes de prueba de que dispongan. Un siguiente punto tiene que ver con los mecanismos de seguimiento, información y rastreo de paquetes electorales al cierre de las casillas. Ahí hubo una carencia de un mecanismo de seguimiento e información por parte del CAE sobre las clausuras de las casillas y la remisión del paquete electoral de la elección local al Consejo Municipal. El OPLE no tuvo acceso a la comunicación directa con CAEs y supervisores, se generó tensión política en la mesa del Consejo durante la jornada electoral debido a este hecho y se solicitó al INE el dato y comentaron que no era posible obtenerlo debido a complejidades logísticas. Los mecanismos itinerantes de recolección, que es un tema también que se trató ahí, no se habían implementado en elecciones previas y se consideró riesgoso experimentarlo en una elección completa.
La geografía y vías de comunicación en el Estado no justifica la utilización de estos versus el potencial riesgo de nulidad de elecciones en municipios pequeños, y toda vez que no se demostró que logísticamente fuera a reducir los tiempos de llegada de los paquetes electorales, un potencial robo individual o masivo de paquetes electorales. La propuesta nos parece que es mecanismos de seguimiento e información coordinado con el INE que sea funcional y expedito, mecanismos de rastreo como los que se utilizan en el Distrito Federal, mecanismos itinerantes de recolección, habrá que analizarlo. Un siguiente punto tiene que ver con el apoyo de los cuerpos de seguridad pública, que ya Ramón comentaba algo de esto. Hubo una eficiente coordinación con el Comité de Seguridad, se contrató además personal de seguridad privada, sin embargo, tuvimos alguna amenaza de incendio de los consejos municipales, por lo cual se solicitó la intervención de las fuerzas federales. El apoyo fue brindado con rondines, no así con guardias permanentes, y no todas las dependencias federales a las que se les solicitó dieron respuesta, solo la Marina. También creemos que no existen suficientes elementos policíacos estatales y municipales en el país para atender la totalidad de las casillas que se instalan. Y por aquí hay un dato, digo, no se alcanza quizá a apreciar, pero obviamente es un promedio de un policía por casilla. En ese sentido, consideramos que se debe de continuar con los esquemas de coordinación en materia de seguridad y se debe de realizar un análisis a profundidad con relación a las incidencias de robo de paquetes electorales y de violencia en general durante las jornadas electorales, así como la respuesta de los cuerpos policíacos y la pertinencia o no de la intervención de las fuerzas federales y por ende de nuevos mecanismos nacionales de coordinación en materia de seguridad durante las jornadas electorales, sobre todo de cara a 2018. Los partidos políticos deben de sumarse a un pacto nacional de civilidad de cara a las elecciones y bajo las condiciones de seguridad vividas deberán de considerarse los diversos supuestos en el presupuesto estatal para 2018. Otro tema tiene que ver con el tratamiento de las actas PREP, que prácticamente el lineamiento del INE con relación al PREP no contempla la forma en que una vez recibidas y digitalizadas deberán de almacenarse y resguardarse. El Código Electoral del Estado de Colima tampoco lo dice. En un acuerdo nosotros establecimos algo en relación con ello y prácticamente durante la recepción de los paquetes hubo momentos en que hubo complicaciones en estos temas. La propuesta un tanto cuanto en esta cuestión es, dado los antecedentes que existen, cobra especial importancia el adecuado almacenamiento y resguardo de las actas PREP, así como el reforzamiento de los sistemas informáticos, por lo que los acuerdos en esta materia deberán de buscar acotar los posibles riesgos de destrucción, robo o pérdida de los datos asentados en las mismas. Un siguiente punto objeto de análisis tiene que ver con el resguardo de los paquetes electorales. En el INE existen lineamientos con relación a los procedimientos de apertura de bodegas electorales y las características de estas. En el Código Electoral no se establece nada, sin embargo, obviamente nosotros seguimos un poco esa guía. Consideramos en ese sentido que debemos de generar adicionalmente lineamientos específicos mediante acuerdo de Consejo General, considerando en los mismos mayores condiciones de seguridad que los contemplados en el lineamiento del INE, previendo todos estos escenarios. Hay un siguiente punto que tiene que ver con el apoyo de CAES y supervisores para cómputos y recuentos. El contrato de CAES y supervisores concluyó el 15 de junio, por lo que no se contó con el apoyo de estos para los cómputos de ayuntamiento ni para los recuentos. La propuesta, un tanto cuanto en ese sentido, es ajustar las fechas en los términos de los convenios de colaboración con el INE. Y el último punto tiene que ver ya en sí con el procedimiento de cómputo. En ese sentido me di a la tarea de hacer una revisión o un estudio de las legislaciones locales de los 32 estados y bueno, se encuentran los siguientes datos. 9 legislaciones describen el procedimiento de cómputo a detalle, 23 legislaciones lo describen de manera genérica, 26 legislaciones contemplan un procedimiento similar al de la LEGIPE y solo 6 legislaciones son distintas. 4 legislaciones no contemplan mesas auxiliares en el cómputo, 28 legislaciones sí lo hacen. 10 legislaciones contemplan que las sesiones no deben de ser ininterrumpidas, 22 que sí. Prácticamente en el siguiente punto, en ninguna de las 32 legislaciones se contempla la utilización de un sistema informático para el auxilio del cómputo. Es hasta el lineamiento que acaba de emitir el INE para los procesos electorales de 2016 que se solicita que se desarrolle un programa, sistema o herramienta informática sin precisar qué mecanismo es el idóneo y o los problemas asociados a los mismos. 3 legislaciones sí contemplan el cómputo a pesar de la destrucción de paquetes electorales, Campeche, Durango y Guerrero. 29 legislaciones no contemplan esto
Ninguna legislación contempla un mecanismo por el cual se deberá informar sobre el avance de los cómputos. El actual lineamiento del INE no contempla este aspecto. 2 legislaciones no contemplan qué hacer en caso de posibles errores en los cómputos. 30 legislaciones sí lo contemplan, pero solo en el caso de errores en el llenado de las actas. 7 legislaciones, perdón, me seguí leyendo y no pasé esta parte. 7 legislaciones contemplan que al momento de los cómputos municipales o distritales tiene que sesionar el máximo órgano de dirección del OPLE, 25 legislaciones no lo contemplan. El lineamiento de línea además considera en su punto 4 de acuerdo prever que las sesiones de cómputo se efectúen en los espacios adecuados y que los órganos competentes cuenten con los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios, lo cual nos lleva inevitablemente a revisar cómo ha sido el proceso de asignación presupuestal para los OPLES. En ese sentido, la propuesta que se plantea es primeramente un análisis comparado a profundidad de las legislaciones y los acuerdos de los OPLES, así como casos suscitados en las distintas entidades del país, administrativas y jurisdiccionales en materia de cómputos, a efectos de retomar las mejores prácticas y poder reforzar los lineamientos emitidos por el INE y por los propios OPLES en el ámbito de sus respectivas competencias, así como tener foros de diálogo nacionales donde se aborde el tema del presupuesto de los OPLES, el cual termina permeando a todas las actividades que se realizan. Se puede tener mucha experiencia, pero si no se cuenta con los recursos suficientes y adecuados, no se puede garantizar la efectividad y por ende la certeza. El tema, por lo tanto, se vuelve toral para la relación entre todas las instituciones que conformamos el marco electoral en nuestro país. Sería todo por mi parte, muchas gracias. Bien, nuestro reconocimiento a la maestra Alejandra Valladares por su muy puntual exposición, y efectivamente no solamente se concreta a realizar una exposición de lo que fue la vivencia del proceso electoral pasado en el estado de Colima, sino también tiene un aspecto propositivo a partir del análisis comparado de las diferentes respuestas que se dan a través del legislador y sobre todo la parte que corresponde a los acuerdos de los institutos electorales. Estas respuestas que resultan soluciones ad hoc para contextos específicos. Entonces, creo que es muy importante recoger la situación del empoderamiento de los propios institutos a través de las determinaciones que se vienen adoptando por el Instituto Nacional Electoral, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde efectivamente los reproches sean de carácter jurídico, no situaciones que tengan más una valoración sobre aspectos subjetivos, y que las determinaciones que se adopten efectivamente deriven de la conducción del proceso y que se den las suficientes razones para que, por qué los procesos no siguen soluciones que están fijadas en las normas, y que sobre todo, inclusive en los casos en que se llega a presentar una solución dramática como es la nulidad de una elección, en donde pues desde mi perspectiva pues no existía o era atribuible a las instancias locales como para que se les relevara de la realización del proceso. Pero bueno, lo fundamental es que los propios institutos, a través de las llamadas facultades implícitas, pueden adoptar las soluciones que se vayan demandando por cada uno de los procesos electorales. Esa es una parte fundamental. Bien, enseguida corresponde el uso de la palabra al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Michoacán, don Alejandro Rodríguez Santoyo, también amigo, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en Derecho Procesal y candidato a maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la referida Casa de Estudios. Está diplomado en Administración Pública del Estado de Michoacán, de Ocampo, por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. En cuanto a su desempeño profesional, cuenta con trayectoria en los ámbitos parlamentario, administrativo y jurisdiccional.
ha fungido como asesor jurídico en 4 legislaturas del Congreso del Estado. También se ha desempeñado como secretario particular de la presidencia del Instituto Electoral de Michoacán y como asesor de la Secretaría Ejecutiva del Consejo implementador del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. En el ámbito jurisdiccional fungió como secretario instructor de la primera sala a cargo de la presidencia y secretario general del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Es miembro de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Tiene diversas publicaciones y ha colaborado como articulista del Tribunal, de publicaciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Gaceta Electoral y Elector. Asimismo, fue colaborador de la licenciada María de los Ángeles Yanderal Zaragoza en la edición del libro Nociones Básicas de Derecho Administrativo Sancionador Electoral. Magistrado presidente Alejandro, tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado. Igualmente, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, por mi conducto, agradece y felicita a la Sala Regional Toluca por este excelente encuentro. Gracias, de veras, es un evento en el que une a la familia electoral y desde luego que nos deja muchas enseñanzas. Gracias. Igualmente agradezco a los compañeros integrantes de esta mesa. Debo decirles que durante el proceso electoral ordinario 2014-2015, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió 134 juicios de inconformidad. De estos, en 94 se impugnó la elección de ayuntamientos. Sin embargo, solo en 2 de ellos, relacionados con los municipios, como ya lo mencionó nuestro amigo Ramón Hernández, en Aquila y en Sixto Verduzco, se presentaron casos de destrucción de paquetes electorales por la quema del material. Mientras que en el municipio de San Lucas, si bien no existió destrucción de quema de material, sí se acreditó que no existieron las medidas de seguridad adecuadas para el resguardo de los paquetes electorales previo al cómputo municipal. Por lo que va al caso de la elección del municipio de Aquila, durante la jornada electoral existió un clima de tensión e inseguridad, lo que trajo como consecuencia que 2 de los paquetes electorales no llegaran al comité municipal. Una vez iniciado el cómputo municipal, los integrantes del consejo se sintieron amenazados, pues se hizo constar la presencia de personas y grupos armados por fuera de las instalaciones del comité, lo que impidió realizar el escrutinio y cómputo de la elección en el municipio. Situación por la cual el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán realizó de manera supletoria el cómputo municipal. En esas circunstancias, un partido político acudió al Tribunal Electoral del Estado, aduciendo que se debió tomar en cuenta la votación de las casillas 144 básica y 146 contigua 1, al considerar que se presentaron todos los documentos a que se refieren los lineamientos para la realización de los cómputos en casos extraordinarios durante el proceso electoral ordinario 2014-2015. Es importante destacar que el Código Electoral del Estado de Michoacán prevé que para el caso de que no obre el acta de escrutinio y cómputo correspondiente en poder del presidente del Consejo, los resultados se cotejarán con la primera copia del acta destinada al programa de resultados electorales preliminares y de no existir con la copia autógrafa que obre en poder de los representantes de al menos 2 partidos políticos o candidatos independientes, siempre y cuando no tengan signos de alteración, procedimiento acorde además con los lineamientos aplicables al escrutinio y cómputo. Respecto del tema que nos ocupa en la casilla 144 básica, se dio una situación muy particular, pues únicamente un partido político exhibió copia simple del acta de escrutinio y cómputo, así como la impresión fotográfica de la sábana o cartel de resultados de la misma. ¿Cómo se valoró por el Tribunal Electoral del Estado la copia simple del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 144 básica y la impresión fotográfica de la sábana o cartel de resultados en Aquila?
En esta tesitura, en el tribunal consideramos que no satisfacía los requisitos cualitativos y cuantitativos previstos en los lineamientos para la realización de los cómputos, puesto que solo se exhibió una copia del acta de escrutinio y no cuando menos dos, a fin de constatar su autenticidad. Por ello fue que no se computó el resultado de la votación contenida en las mismas, pues se señaló que aún y cuando era factible exhibir una sola copia del acta de escrutinio y cómputo y el cartel de resultados, este último invariablemente debía estar certificado por los funcionarios facultados para ello, además de que carecía de la firma del presidente de la mesa directiva de casilla, por lo que no pudo realizarse la verificación de autenticidad entre ambos documentos. Asimismo, se acreditó que ninguno de los institutos políticos contó con copia fotostática del acta, ni tampoco obraba copia del acta destinada para el PREP, en razón de que el sobre no fue entregado al comité municipal. En consecuencia, se consideró que la copia fotostática del acta de escrutinio y cómputo y la impresión fotográfica del cartel de resultados de votación de casilla solo eran pruebas indiciarias. Por lo que vea la casilla 146 contigua 1, se confirmó el criterio adoptado por la autoridad administrativa electoral, en el sentido de que no se computara esa casilla, porque si bien es cierto, un solo instituto político presentó dos actas, también lo era que la copia al carbón del acta de escrutinio y cómputo no era coincidente ni derivó de la original que exhibió el partido, por ende no podía generar certeza y carecía de valor probatorio. La resolución del caso de Aquila fue impugnado ante la Sala Regional Toluca y al resolver los juicios de revisión constitucional ST-JRC 145/2015 y ST-JRC 150/2015, en los que se señaló que es realmente la naturaleza de las copias al carbón que son entregadas a los representantes de los partidos políticos la que dota de certeza al contenido de las mismas, ya que al haberse reproducido al mismo tiempo que estas son las documentales idóneas y pertinentes para probar lo ocurrido el día de la jornada electoral, y que ante la posible alteración o manipulación de los datos es que se pierde la certeza de lo ahí contenido. De esta manera, si bien puede ocurrir que haya datos ilegibles en el acta al carbón entregada a los partidos políticos, no puede haber discordancia o palabras diferentes resultado de la confronta con otras actas. De tal asunto, se puede advertir que cuando existen actas de escrutinio y cómputo de cuando menos dos representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, existe la presunción de las mismas son el fiel resultado de lo realmente expresado en las urnas, puesto que al ser resguardadas por institutos políticos distintos, es difícilmente o poco probable que éstas puedan verse alteradas o manipuladas de la misma manera. Por lo que esta forma de preservar los resultados por cuando menos dos institutos políticos distintos funciona como un sistema de vigilancia mutua y recíproca, que puede verse mermada en cuanto las actas presentan discordancias entre ambas. Pues el procedimiento de cómputo municipal diseñó un mecanismo de verificación de resultados confrontando al menos dos o más elementos de la papelería electoral en el que constaran los resultados y que provenieran de dos fuentes distintas. Esto es, no sería la confronta de cualquier acta de la papelería electoral la que podría tomarse en cuenta, sino aquellas en las que pudiera extraerse los datos referentes a los resultados de la elección, documentales que en esta etapa se configuran como las pruebas idóneas y pertinentes para ese fin. Por otro lado, en el segundo de los casos correspondientes al municipio de Sixto Verduzco, en el juicio de inconformidad TEM-GIN 86/2015, se señaló como agravio la quema de paquetes electorales ocurrida el 10 de junio de 2015 por un grupo de personas no identificadas.
Al momento de resolver la inconformidad planteada, en la elección del municipio de Sixto Verduzco, el Pleno del Tribunal Electoral de Michoacán se pronunció sobre la quema de paquetes electorales como una falta grave. Sin embargo, no le asistió la razón a los actores, principalmente porque el resultado de la votación se obtuvo de la totalidad de las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo. Con ello se privilegió la voluntad ciudadana para conservar la realización de los actos válidamente celebrados, como lo es la realización de la jornada electoral. Para resolver el caso de Sixto Verduzco, el tribunal local tomó en cuenta los criterios de sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre ellos el sostenido en el recurso de reconsideración sub-rec 176-2013, en el que sostuvo que ante la destrucción del material electoral, los tribunales deben decantarse por intentar salvaguardar el voto. Además, se tomó en cuenta la jurisprudencia del rubro cómputo de una elección, factibilidad de su realización a pesar de la destrucción o inhabilitación material de los paquetes electorales. Por último, en el expediente TEMGIN 85/2015 se analizó el caso del municipio de San Lucas, de cual es preciso señalar que en este asunto no hubo quema, robo o destrucción de paquetes electorales. Lo que el actor planteó fue que en el cómputo municipal acontecieron una serie de hechos que se tradujeron en la falta de respeto a la voluntad de los electores, ya que existía una supuesta manipulación de paquetes y boletas electorales al haberse dejado los paquetes sin seguridad que los resguardara, desde el momento de su recolección hasta la fecha de la sesión de cómputo. Derivado del escrutinio y cómputo, en 8 casillas resultaron muestras de alteración de votos válidos, esencialmente y solamente en contra de un partido político. En la resolución se determinó que en el nuevo escrutinio y cómputo de 8 casillas, en 7 se presentaron irregularidades como la falta de sellos y cinta en el paquete de una de las casillas, la falta de boletas sobrantes y, siendo el más evidente, el exceso de votos nulos contabilizados en detrimento de la votación de un partido político. Por tales circunstancias, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán consideró que el nuevo escrutinio y cómputo violentó el principio de certeza que debe tener todo proceso electoral. Sin embargo, en aras de salvaguardar el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, determinó que las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo respectivas dotaban de mayor certeza al resultado de la votación recibida en las casillas ahí precisadas. Con el caso antes expuesto, también se advierte la importancia de las copias de las actas de escrutinio y cómputo que obran en poder de los partidos políticos, pues aunque aquí no existió propiamente destrucción del material electoral, sí se acreditó que las boletas habían sufrido alteraciones de manera posterior a la jornada electoral, por lo que para conservar la validez de la votación fue necesaria la valoración de las copias de las actas de escrutinio y cómputo que obraban en poder de los partidos políticos. Dicha sentencia fue confirmada por Sala Regional Toluca al resolver la sentencia recaída al expediente ST-JRC 136/2015. A partir de los 3 casos analizados, se puede concluir que las disposiciones jurídicas de naturaleza legislativa pueden resultar insuficientes para contemplar todas las variantes o casos mediante disposiciones específicas para llevar a cabo los cómputos, porque pueden presentarse situaciones extraordinarias que no encuadran en alguno de los supuestos contemplados por el legislador. Por tanto, se considera que fue importante que el Instituto Electoral de Michoacán aprobara los lineamientos para la realización de los cómputos de las elecciones en casos extraordinarios y estableciera las medidas que debía de seguir la autoridad administrativa municipal en el caso de que los paquetes no llegaran a los comités municipales, pues con ello se preserva la autenticidad de los resultados electorales. También se concluye que la destrucción de la documentación electoral
no es condición suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida, pues en cada caso se debe ponderar las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la afectación que se traduce en el derecho al voto, porque deberá tomarse en cuenta si existen elementos probatorios idóneos para acreditar los resultados. También se estima que las pruebas que presenten los partidos políticos, candidatos independientes o las copias del PREP que no contengan signos de alteración y que los datos consignados en ellas sean coincidentes entre sí. Muchas gracias. Bien, agradecemos al magistrado presidente, el magistrado Alejandro, por su valiosa intervención, y el asunto al que me refería hace un momento era precisamente el de Ocosingo, Chiapas. Y bueno, vemos que aquí se subraya la afirmación que es común ya en el ámbito electoral de que el legislador toma prescripciones para situaciones ordinarias, y son precisamente los institutos y los tribunales cuando tienen, fundamentalmente los tribunales cuando tienen o encuentran la suficiente justificación y motivación, y quienes dan soluciones para estas situaciones extraordinarias. Qué bueno que no sean tantas las legislaciones que prevén soluciones para situaciones de fuerza, y que efectivamente el mayor número de procesos electorales en los municipios, en los estados federales, se resuelven por los cauces pacíficos, y que pues, estas cuestiones de las que se vienen hablando, como San Lucas, Aquila, precisamente son extraordinarias, son situaciones inéditas que se presentan en forma aislada, afortunadamente, pero que finalmente los institutos y los tribunales precisamente estamos para eso, para hacer los últimos válvulas de cierre para asegurar que efectivamente se respete el voto, y en aquellas situaciones extraordinarias en donde no sea posible reconocer validez porque no se dan los principios constitucionales o que se establecen en la normativa, pues serán nosotros quienes estaremos adoptando estas determinaciones para no reconocerles validez a esos procesos. Quiero también inclusive decir que en el caso de Malinalco nos tocó apreciar, o bueno, esa fue la percepción con la que me quedé, algo así, que se pensaba superar, ¿no? De verdaderamente conductas heroicas de los funcionarios de los consejos municipales, me parece, para salvar la documentación electoral y tomarla. Pero no esperamos nosotros que existan héroes, sino más bien servidores electorales que asumen su posición, y sobre todo los actores políticos que se corresponsabilizan de los procesos y asumen su responsabilidad, que camina también, transita por la idea de con sus militantes, con sus simpatizantes, hacerles saber que deben confiar en las instituciones para adoptar las mejores decisiones. Corresponde el turno a nuestro amigo don Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, quien es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Se ha desempeñado laboralmente en diversos cargos públicos, tales como secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Colima, actuario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, asesor jurídico de la Junta Distrital 01 de Colima, del Instituto Federal Electoral, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima. Actualmente es magistrado presidente del Tribunal Local. Fue ponente en el ciclo de conferencias
Reforma Constitucional Electoral 2014, organizado por la Sala Regional Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México en marzo de 2014. Conferencista con el tema Derecho Electoral dentro de la 7ª Semana Cultural de la Universidad de Colima. Ha tenido participación en diversos foros, de los que podemos mencionar: Foro Análisis y Retrospectiva del Proceso Electoral y Municipal de Morelia 2012 y la Perspectiva Interinstitucional hacia las Elecciones Concurrentes 2015. Foro Público de Análisis y Reflexión 2014, organizado por la Sala Regional Toluca en marzo de 2014, y participación en el Foro Internacional de Candidaturas Independientes organizados por el Instituto Electoral de Zacatecas, participación en el taller de nulidades en materia electoral impartido por la maestra Adriana Favela Margarita Herrera, Favela Herrera, participación como ponente en el Congreso Nacional de Candidaturas Independientes organizado por esta sala regional en Pachuca, Hidalgo. Señor magistrado presidente, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Silva Adaya. Muy buenos días a todos ustedes, siempre es un gusto reencontrarnos con quien somos familia electoral. Agradecer primeramente la gentil invitación que nos formulara la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, magistrada Marta Martínez Guarneros, muchas gracias. También agradecer la invitación al magistrado Alejandro David Abante Juárez, deseándole el mejor de los éxitos en esta tarea que recién emprende. Y bueno, por supuesto, al maestro Juan Carlos Silva Adaya, que tenemos años de conocernos y con quien siempre hemos encontrado un aliado en esta sensible y complicada labor de ser autoridad electoral. Primero en el ámbito administrativo, sumamos ahí esfuerzos con él, y hoy en el ámbito jurisdiccional. Muchas gracias, maestro. Bueno, por supuesto, saludar a mis compañeros panelistas, a mi gran amigo doctor Ramón Hernández Reyes, a el magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, también del Tribunal de Michoacán, y a la maestra Felicitas Alejandra Valladares Anguiano, también con quien hemos pues establecido una comunicación institucional en aras de fortalecer la democracia en nuestra entidad. De igual manera, saludo a los integrantes del Organismo Público Electoral de Veracruz y de Colima, que también por aquí nos honran con su presencia. Voy a ser muy respetuoso del tiempo y lo más conciso posible. Creo pues que estos encuentros son una actividad del todo loable, porque nos permite recoger experiencias y prácticas que se han suscitado en diversas latitudes de nuestro país, lo que nos permite de alguna manera orientar el actuar cotidiano de nuestras instituciones electorales, tomando en cuenta precedentes que ya se han establecido tanto en los órganos administrativos electorales, en los tribunales electorales de los estados, así como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El cómputo de votación, a pesar de la destrucción o inhabilitación de paquetes electorales, pues es un tema de suma trascendencia que lamentablemente se vuelve cada vez más común en el país. En el caso de Colima ya se presentó, no se había presentado nunca, pero en el pasado proceso electoral extraordinario de gobernador, 2 paquetes electorales fueron arrebatados del funcionario que tenía la encomienda pues de llevarlos al consejo municipal respectivo. En este caso, quien organizó la elección, que por disposición de sentencia, la Sala Superior estableció que sería el Instituto Nacional Electoral, por conducto de, en este caso, la Junta Local y la Junta Distritales,
no llevaron a cabo el cómputo supletorio de estos 2 paquetes que se extraviaron. Creemos pues que es obligación de toda autoridad electoral pues preservar la votación, implementar mecanismos aun cuando no estén previstos en ley, y de esto pues ya es jurisprudencia que nos es obligatoria. Y destaco que organizó la elección el INE cuando la nulidad en la elección no se debió a ninguna condición atribuible ni imputable al OPLE de nuestro estado de Colima. Fue la actualización de una causa de nulidad que se materializó por producto de la intervención de un secretario de Estado. Hay una causal específica en la Constitución, y por segunda vez a nivel nacional, Colima ha sido lamentablemente anulada la elección de gobernadores. La única entidad del país que 2 veces se ha anulado la elección de gobernador. Es la pena capital, y bueno, es un estado chiquito, pero han pasado muchas cosas, ¿no? Y bueno, no hay previsión en ley en caso de que se destruya o se inhabilita o se robe un paquete electoral. Sin embargo, ya hay precedentes que muy puntualmente quienes me antecedieron la palabra han dado cuenta. Tenemos la jurisprudencia 27/2000, que esta se generó en Campeche, ya tiene 16 años, donde de alguna manera faculta a los órganos electorales a llevar a cabo un nuevo cómputo a pesar pues de la ausencia del paquete electoral, y aun y cuando la ley no lo prevea, y esto es muy importante considero porque fue inclusive motivo de litis en esa ocasión, y uno de los argumentos era, bueno, pues cómo se llevó a cabo un cómputo supletorio si la ley no lo prevé. Bueno, pues es la preservación precisamente de los principios rectores de la función, y bueno, atendiendo algo que ustedes conocen muy bien, que es el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Los elementos que me gustaría destacar de manera muy breve de esta jurisprudencia, decía la 27/2000, por supuesto de la Sala Superior, establece que en principio de cuentas pues debe de preservarse la votación obtenida en la medida de lo posible, obviamente pues sin que se ausente principio rector de certeza. Dice que la falta de los paquetes no es suficiente para que se impida la realización del cómputo de la votación, aun y cuando no se encuentre previsto en ley la hipótesis de este recuento, que tiene que implementar la autoridad un mecanismo para reconstruir en la medida posible los fundamentos que permitan conocer la certeza, seguridad y resultados de los comicios. Que en este mecanismo que se implemente pues se deben observar los principios rectores de la función, esto es la amplia participación a todos los actores que tengan participación en el proceso electoral, básicamente los partidos políticos, y bueno, hoy con el principio rector de máxima publicidad que se incorpora con motivo de la reforma electoral federal más reciente, pues es una obligación, pero debe de cuidarse esta parte además por el principio y la garantía de audiencia. Deben intervenir el mecanismo que se implemente, para que inclusive, si es el caso, puedan ofrecer pruebas o puedan objetar los resultados, etcétera. Pero lo importante del caso, que también la jurisprudencia nos dice, pues que deben de hacerse llegar, y la carga de la prueba inclusive es una obligación que tienen los actores, pues de aportar los elementos para que se pueda hacer este cómputo con las actas de escrutinio básicamente. Y bueno, ya veíamos que ha habido casos donde nada más se aporta una acta, seguramente el que ganó, y los demás, bueno, pues por ahí no la presentan, y eso también complica un poco.
Me gustaría referirme a un caso que me gustó mucho que se dio aquí en el Estado de México, el caso Nopaltepec. Digo, quizá lo conozcan mejor que un servidor, pero en este caso sirvió de base, y si estoy mal que me corrijan por favor, ¿verdad? Lo que arrojaba el sistema de cómputo, el sistema de captura que se implementó para el efecto, y sirvió de base para que de alguna manera se sostuviera esto. Y otro elemento, que ya habían sido cantados los resultados, es decir, ya el secretario del Consejo Municipal había anunciado los resultados, precisamente ello genera inconformidad, se da la situación ahí de violencia y bueno, pues se queman los paquetes electorales. Sale a flote la elección precisamente porque ya se encontraba fedatado, por decir así, en actas, que había cantado los resultados el secretario del Consejo Municipal, y bueno, el sistema de captura también sirvió de base para que pudiese llevarse a cabo este procedimiento. Creo yo que uno de los objetivos de estos mecanismos pues deben de ser principalmente evitar que se fomente la destrucción la extracción, el robo de un paquete electoral, y que en automático ese suceso pueda contaminar e inclusive generar la nulidad de una elección. Es inadmisible que un grupo disidente pueda en todo caso permear y afectar la voluntad ciudadana, la voluntad mayoritaria expresada a través del sufragio. Por ello creo que atendiendo a esta jurisprudencia obligatoria tenemos que tener presente esta posibilidad, ojalá nunca se dé, pero digo, el caso de Colima ya se dio, el caso de Michoacán hemos estado escuchando, el caso de Chiapas, que fue precisamente en 97 con quien se gestan estas prácticas, y que eso generó que nacieran estos precedentes, esta jurisprudencia que bueno, viene a resolver ese tipo de problemáticas, ¿verdad? Hay otro caso que me llamó también la atención, que estuve revisando, que es el caso de Ayuntamiento de Acajete, Puebla. Esto llegó hasta la Sala Superior en reconsideración. Primeramente se da una situación similar, hay la destrucción de paquetes electorales, se lleva a cabo el cómputo supletorio, pero ¿qué es lo que sucede cuando teniendo el cómputo la diferencia que arroja es menor a un 1% y se requiere efectuar un conteo voto por voto o un recuento con la ausencia de los paquetes? Pues la Sala Superior determinó que en este caso, al no haber certidumbre, porque además aún y cuando había algunos paquetes tenían muestras claras de alteración, era indispensable llevar a cabo un conteo voto por voto. Y en el caso de este municipio, Acajete, Puebla, tanto la Sala Regional del Distrito Federal como la Sala Superior en reconsideración determinó que en este caso pues era insalvable y debía anularse la elección. Considero pues que es de suma trascendencia que conozcamos este tipo de procedimientos y de precedentes. Esto que les menciono de Acajete, Puebla, fue el subrec 9 y 10, diagonal 2014 acumulados. El caso Nopaltepec, que ustedes ya lo conocen muy bien, fue ST-JRC-370, diagonal 2015. Están los precedentes mismos de la jurisprudencia 27 del 2000 de Campeche, que sin duda nos darán los elementos necesarios para la toma de decisiones en los momentos tan álgidos que de repente nos toca vivir, donde las decisiones
pues deben de tomarse de manera inmediata, debe haber medidas oportunas, pero sobre todo pues que sean factibles, y qué mejor que vengan apoyadas en precedentes pues que ya nos ha dictado tanto los tribunales electorales de los estados como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con lo que yo me quedo es precisamente con la conciencia de que al ser jurisprudencia obligatoria, esta 27 del 2000, que nos dice pues que a pesar de la ausencia del paquete electoral debe llevarse un cómputo con los mecanismos fehacientes que se tengan para que no se afecte la voluntad ciudadana por un grupo disidente que precisamente muchas de las veces provoca estos hechos para luego ellos mismos intentar o invocar una nulidad de la elección. Sabemos que el artículo 74 y 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Disposición Electoral, así como, me atrevo a decir, la de la mayoría de las entidades federativas, establece que no se puede invocar una causal de nulidad cuando precisamente quien la invoca es quien provocó la situación o el hecho irregular, para luego invocarlo precisamente como causa de nulidad. No digo que quien esté detrás de un disturbio donde un paquete electoral se haya sustraído sea un partido político, un candidato, pero también, como lo decía nuestro gran amigo Juan Carlos, pues no debemos ser tan ingenuos. Suele pasar, y hay una fuerte presunción, al menos en el de La Voz, de que así acontece a veces. Y muchas de las veces, consciente o inconscientemente, grupos delictivos están detrás de candidatos o de partidos políticos. Lo digo porque a veces ni siquiera es voluntad de los candidatos, simplemente son cosas que suceden y que estamos viendo. Entonces este tema, si bien no es nada deseable que suceda, es muy lamentable, creo que lo importante es que existan los mecanismos que puedan implementarse para salvaguardar la votación, para precisamente como organismo electoral ser garante de la voluntad ciudadana. Por ello celebro que se den este tipo de encuentros que nos ayudan sin duda alguna a llevarnos la aportación que hacen los compañeros, el recordarnos los precedentes que existen y bueno, no sabemos cuándo los vamos a ocupar, ojalá que nunca, pero si se da la situación, pues ahí está. Por ello, loable la labor que realiza en este caso la sala regional y bueno, siempre para mí es un gusto compartir experiencias y convivir con mis compañeros de esta gran familia electoral. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Agradecemos al magistrado presidente, don Guillermo Navarrete, su importante intervención en este evento. Es efectivamente a través de los precedentes, pero yo creo que la prospectiva que realizan los institutos y esta memoria histórica, el recuento de experiencias, cómo se dieron los acuerdos, ya la consejera, la maestra Alejandra hacía referencia a lo importante que resulta la capacitación, pero pues también tiene que ser una capacitación respecto de la cual existan recursos y lo que también se está viendo, pues es algo, me parece cada vez más común, es precisamente la cuestión de que los recursos y elementos humanos con una importante experiencia, pues tienen que dejarse ir porque precisamente terminan los contratos, inclusive antes de que concluyan los procesos electorales, aquellas plazas temporales, que es la solución que se ha dado, sorpresivamente terminan inclusive antes de que terminen de resolverse todos los juicios de inconformidad y vienen entonces todas estas peripecias presupuestales y administrativas para obtener recursos y no sacar lo importante, sino más bien lo urgente, ¿no? Esto es muy
muy lamentable. Pero bueno, esto, la experiencia que tengo es que no ha sido una justificación ni pretexto para dejar de enfrentar todos los problemas que se tienen y como sea, salen los procesos electorales, se resuelven los medios de impugnación oportunamente, se respetan los tiempos para que los actores puedan agotar todas las instancias locales, bueno, intrapartidarias, locales, ante las salas regionales y ya lo ordinario que es el recurso de reconsideración ante las salas